Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia.
Buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darle la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, actualizaciones y oportunidades y beneficios tributarios en el Triángulo Norte, el estudio de un caso, el cual hemos organizado el día de hoy con Mayora Mayora. Aprovechamos para agradecer a nuestros miembros del Sponsors Club 2025 por hacer posible estas actividades. Su apoyo es fundamental para brindar eventos con contenido de calidad. Se trata de los miembros Platino, Argos, CBC, Central Law y Securities, y también los miembros Oro, las empresas Deloitte, Farinter, Seguridad, Torre Fuerte. También agradecemos a todos por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham, esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A. Al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando todas sus dudas o consultas. Les comentamos que se les estará compartiendo a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. A continuación, la licenciada Daniela Mejía, gerente regional de AmCham Honduras, nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, Daniela. Buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de AmCham Honduras, la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, me es grato darles la más cordial bienvenida a este importante espacio de aprendizaje e intercambio gracias a Mayora y Mayora, donde exploraremos juntos las más recientes actualizaciones, oportunidades y beneficios tributarios en el Triángulo Norte, en el cual, a través del análisis de un caso, se profundizará en estrategias clave que puedan impactar positivamente en el desarrollo y competitividad de la región. Para abordar estos temas es de suma importancia que nuestros socios y la comunidad empresarial en general, que nos sentimos complacidos de tener oradores el día de hoy, distinguidos profesionales especialistas, a quien agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir sus conocimientos acerca de generalidades del impuesto sobre la renta, generalidades del impuesto sobre dividendos y utilidades, generalidades del impuesto sobre activo neto patrimonio, generalidades del impuesto sobre ventas y beneficios fiscales vigentes. Desde ya les doy la más cordial bienvenida a Juan Carlos Casellas, Andrea Pereira y Rolando Suria, quienes serán nuestros oradores del día de hoy. También agradecemos la presencia y el compromiso de cada uno de ustedes en mantenerse informados y preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las ventajas que ofrece el entorno fiscal actual. Les invitamos a participar activamente, compartir sus inquietudes y dudas durante las presentaciones para poder lograr enriquecer aún más este espacio que nos han brindado. Así que bienvenidos sean todos y esperamos que esta jornada sea de muchísimos aprendizajes. Gracias. Sofía, regreso contigo. Muchas gracias, Daniela. Y antes de dar inicio a la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco de nuestros conferencistas. Se trata del señor Juan Carlos Casellas, socio senior Guatemala para Mayora Mayor. Juan Carlos ha sido parte de la firma desde el 2012 y se incorporó como socio en 2016. Está especializado en materia de impuestos, asesoría y litigios, ámbito en el que se ha destacado a lo largo de su carrera en casos de alta complejidad. Ha asesorado a nivel fiscal a clientes como Avianca e Ingenio Palo Gordo. Antes de incorporarse a Mayora y Mayora, fue asesor legal de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y consultor de la Torre Constitucionalidad de Guatemala, así como investigador en Derecho Fiscal en la Universidad de Salamanca, Chambers y Partners y Legal 500. Lo ha reconocido como un profesional destacado en su materia. Sus publicaciones incluyen varios escritos sobre temas fiscales y administrativos, sobre los cuales también diserta frecuentemente en congresos nacionales e internacionales. También publica artículos sobre impuestos trimestrales para LatexNet WTS, una red global de firmas de abogados en temas fiscales y de precios de transferencia, a la cual
la firma también pertenece. Por último, ejerció como presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, el único abogado guatemalteco que ha ocupado dicha posición. También contamos con la participación de la señora Andrea Pereira, asociada Junior Honduras para Mayora Mayora. Andrea forma parte del equipo de Mayora y Mayora en Honduras desde los inicios del 2018. Inició como asistente legal y ha sido promovida a asociada junior. Tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de donde salió con mención honorífica cum laude, destacándose durante su etapa estudiantil por su participación en moot courts desarrollados en Washington, D.C. Andrea es una profesional que ha apoyado en materias legales complejas como la fiscal y la de competencia. Asimismo, asiste en temas corporativos, fiscales, administrativos y financieros. Y por último, pero no menos importante, tenemos la participación del señor Rolando Zuria, asociado senior El Salvador para Mayora Mayora. Rolando forma parte del Departamento de Litigios en Mayora y Mayora en la oficina de El Salvador. Para ampliar su dominio en el ámbito procesal, ha realizado diversos estudios especializados en aspectos procesales de materia mercantil, administrativa, tributaria y laboral, entre otros. Su experiencia incluye el asesoramiento y representación judicial y extrajudicial a empresas nacionales e internacionales en las materias antes mencionadas para medición, obligaciones, recuperación, impuestos municipales y contrataciones con el Estado. Sin más, le cedo la palabra al señor Rolando Zuria para que pueda dar inicio con su presentación. Adelante, Rolando. Hola, buenos días. Muchas gracias. Eh, Iniciamos con la presentación. Aquí, pues, como les han comentado, la idea es que ustedes tengan, pues, un panorama de cómo se manejan los tributos en el Triángulo Norte. Lo principal con esto es de que, por ser una oficina regional, pues, tenemos esa capacidad de poder triangular con los clientes sus operaciones, tanto entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, el objetivo, pues, es de que ustedes puedan advertir esos beneficios fiscales, pero con la convicción, pues, que la oficina, pues, tiene esa capacidad y, pues, de poderles asesorar y aclarar sus dudas. Vamos a empezar con lo que es el impuesto sobre la renta. Siguiente, por favor. Gracias. En El Salvador, pues el concepto del impuesto sobre la renta es que es el tributo que grava los ingresos generados en el país, siempre respetando lo que es el principio de territorialidad, es decir, donde se produce el hecho generador. Si la actividad se produjo aquí en El Salvador, pues aquí es donde se considera nuestra jurisdicción que tiene que gravarse este tributo, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los obligados a pagar el impuesto sobre la renta? Bueno, pues las personas jurídicas, que son las empresas nacionales y extranjeras con operaciones en El Salvador. También lo pagan pues las personas naturales, trabajadores asalariados, profesionales independientes, cualquier persona con ingresos gravables. Y de igual manera, pues las personas no domiciliadas, que son sujetos sin residencia fiscal en El Salvador, que generaron ingresos pues en el país, ¿verdad? Siguiente, por favor. Las tasas impositivas del impuesto sobre la renta establece para las personas jurídicas un 30% si los ingresos anuales superan los $150,000 y un 25% si los ingresos anuales son menores a $150,000. Esto es importante pues porque digamos que para aquellas personas que están comenzando a desarrollar lo que es su actividad empresarial, los primeros dineros que están generando, como pueden advertir, se graban con un porcentaje menor que usualmente cuando ya se supera el 30%, ¿verdad?
Las personas naturales pues tienen una aplicación progresiva desde el 10 hasta el 30%. Existen tablas de retención y esto es importante. Si usted es una persona que solamente se dedica a una actividad económica como persona natural, eso sí, el impuesto, independientemente cuál sea su actividad económica y sus ingresos, siempre va a ser grabado con el 30%, ¿verdad? También se establece que para los no domiciliados se graba con el 20% sobre los ingresos generados en El Salvador y un 25% si provienen de paraísos fiscales. Esto es importante puesto que el, graba un poco más el tema del paraíso fiscal. El Salvador cuenta con nóminas proporcionadas por los entes reguladores como el Ministerio de Hacienda, donde se establece cuáles son los lugares que se consideran acá en El Salvador como paraísos fiscales para tener claro pues lo que es este porcentaje. Siguiente, por favor. El tema del impuesto sobre la renta también permite que usted pueda adelantar parte del impuesto sobre la renta durante el año fiscal. Se paga el 1.75% sobre los ingresos brutos de lo que genere mes a mes. Es importante mencionar que el impuesto sobre la renta en general lo que grava es la utilidad neta y permite las deducciones que sean aquellas propias de la actividad económica que usted está desarrollando. Esto es importante pues porque, digámoslo, este pago mensual al final del día se puede acreditar a la declaración anual del impuesto sobre la renta y eso puede aliviar un poco el pago del porcentaje que se tiene que hacer a nivel general, ¿verdad? Y inclusive, pues se han dado casos, pues dependiendo del tipo de actividad económica, que esos pagos mensuales casi que vienen a permitir de que al momento que se hace la declaración anual, como se hace sobre la actividad, sobre los ingresos brutos y no sobre los netos, es decir, descontando aquellos gastos que la ley permite, que son propios de la actividad económica que desarrolla la persona, ya sea natural o empresarial, permite que se acrediten y que realmente el tributo que se tenga que pagar anualmente sea menor. La declaración, pues ahí lo menciona, ¿verdad? Que de las empresas una presentación anual con anticipos mensuales y los trabajadores, retención mensual sobre sueldos y la declaración anual en abril si corresponde, dependiendo las tablas que se están realizando pues sobre cada, cada margen de ingresos de la persona. Siguiente, por favor. Gracias. Va. Ganancia de capital. Bueno, aquí en El Salvador, pues la ganancia de capital es un impuesto sobre ingresos obtenidos por la venta de bienes muebles o inmuebles cuando la transacción no forma parte del giro habitual del contribuyente. Eh, ¿Quiénes son los sujetos obligados a pagar? Las personas naturales y jurídicas que vendan un activo después de 12 meses desde su adquisición. Eh, Esto es importante porque este margen de meses puede ser considerado como si usted lo hace dentro de un margen menor a los 12 meses, puede ser considerado como el haber total de los ingresos de actividad económica y podría ser considerado como parte de los ingresos grabados con renta. Entonces es importante tener la claridad sobre ese tiempo para cuando usted venda el activo y que sea acreditado como ganancia de capital y no sobre por el impuesto sobre la renta. Siguiente, por favor. Entonces, la tasa impositiva, como se puede advertir, es mucho menor y es un 10% sobre la ganancia neta, precio de venta menos costos de adquisición y se paga en el momento de la venta. Por ejemplo, lo usual en El Salvador es con temas de bienes inmuebles.
que por lo general pues uno adquiere un bien inmueble, le hace mejoras y esas mejoras forman parte del gasto y al final del día, cuando usted lo vende, descuenta el precio de venta, descuenta los costos en los cuales usted ha tenido que invertir y posteriormente solamente va a pagar el 10% sobre esa ganancia neta, restando todo lo demás, siempre y cuando se respete el tema del plazo de los 12 meses, ¿verdad? Se paga en el momento y digamos que es un dinero eh, extra que no castiga tanto pues esa actividad que realiza la persona. Y en esta situación pues es importante mencionar que hay que tener claro que se trata de un impuesto sobre una actividad que no es usual en la actividad que está desarrollando la persona, porque, a ver, si se trata de alguien que se dedique exclusivamente a lo que es la compra-venta y posterior venta de bienes inmuebles, pues realmente no es algo que ocurra de manera aislada, sino que realmente forma parte de esa actividad económica y eso hay que tenerlo claro, pues, porque si ya es una actividad económica propia que se encargue de realizar compraventas y ventas de inmuebles, pues realmente ya no estaríamos hablando de una ganancia de capital tal sí, sino de una actividad económica propia y eso pues sería grabado con el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Siguiente, por favor. Gracias. Y aquí está el tema, pues, ahora de los dividendos y utilidades. Hablamos del concepto de aplicación. Los dividendos representan las utilidades distribuidas por una empresa a sus accionistas y están sujetos a impuestos a pagar. Los sujetos obligados a pagar pues, son las personas naturales y jurídicas que reciban dividendos de empresas salvadoreñas. Las tasas impositivas son el 5% sobre los dividendos percibidos, siempre el 20% para no domiciliados y el 25% para paraíso fiscal. Y la retención pues se hace en la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa que distribuye los dividendos retiene el impuesto antes de pagar a los accionistas y él es el que tiene la obligación después de reportarlo y pagarlo en la Dirección General de Impuestos Internos. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora vamos con lo que es el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, que es el famoso denominado IVA. El nombre aquí en El Salvador es bastante largo, pero en realidad es el mismo impuesto sobre el valor agregado. También se le conoce como IVA, aunque en la ley pues tiene otro nombre. Pero es aquel impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en El Salvador. Eh, ¿Quiénes son los obligados a pagar? Pues las empresas y personas naturales que vendan bienes o presten servicios sujetos al IVA y los importadores de bienes y tiene una tasa impositiva del 13% sobre el valor de la venta o servicio pagado, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las operaciones grabadas? Venta de bienes muebles e inmuebles, prestación de servicios profesionales y técnicos, arrendamientos comerciales. Cuando se hace el pago y presentación, la declaración y liquidación es mensual y el IVA pagado en compras puede acreditarse contra el IVA cobrado en ventas. Y esto es importante mencionarlo porque también usted, aquellas servicios que adquiera o insumos que adquiera y que formen parte de su actividad comercial, también lo puede acreditar para con eso lograr pagar una menor cantidad de IVA, siempre y cuando todo esté debidamente documentado y que forme parte de su actividad comercial, ¿verdad? Entonces, eso sería. Siguiente, por favor. Y esto pues creo que son los temas también que para mí son de mayor interés, que son los beneficios fiscales vigentes aquí en El Salvador. Eh, en este momento pues se encuentra lo que es la ley de innovación y tecnología y pues aquí nosotros ayudamos a que se haga esta calificación a través del Ministerio de Economía
Y aquellos pues que tengan esta calificación pueden tener incentivos por 15 años de una exención total del impuesto sobre la renta, eh, una exención de todo tipo de retenciones del impuesto sobre la renta respecto de las actividades incentivadas, una exención total de impuestos municipales sobre el activo neto declarado, una exención de pago de la ganancia de capital, una exención total de derechos arancelarios a la importación e impuestos que gravan la importación de bienes, insumos, maquinaria, equipos y herramientas necesarias. Esto es una ley que pretende en El Salvador llamar lo que es la inversión y el desarrollo de empresas que se dediquen a cuestiones de tecnología. Una de las que ha sido más famosa es la apertura de la oficina de Google aquí en El Salvador, y la cual está pues desarrollando aplicaciones, está desarrollando plataformas para comercio electrónico, para empresas que dependen de todas las aplicaciones que da Google. Se está intentando introducir la misma en lo que es la educación de los centros educativos, por Google Classroom, por ejemplo. Y eso es importante, pues, porque pueden haber otras empresas que también se encarguen de desarrollar este tipo de software eh, con vínculos en otros países, y pues que sepan de que esa actividad aquí en El Salvador pues está siendo altamente incentivada, pues, y que forma parte de lo que más se está desarrollando en boga ahorita en el mundo, como puede ser el tema del desarrollo de inteligencias artificiales, tantas que se están desarrollando ya y que pueden tener cabida también aquí en El Salvador para ser parte de plataformas en las oficinas, centros educativos o comercios, ¿verdad? Entonces todo eso pues puede ser calificado por el Ministerio de Economía y ser una actividad realmente incentivada y que pues sea exenta de, como pueden ver, de varios impuestos, y que vale la pena valorarlo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Gracias. Esta es otra que ya tiene tiempo de estar, pero es importante mencionarla siempre, que es la ley de zonas francas industriales y de comercialización, eh, que también establece pues una exención de impuestos sobre la renta de hasta 15 años, que aplicable a la empresa y a sus socios. También los socios se ven beneficiados. Hay exención de impuestos municipales hasta 20 años, exención de aranceles e impuestos a la importación para maquinaria, equipo, repuestos y otros bienes necesarios. Hay exención de impuestos sobre transferencias de bienes raíces, en adquisiciones de inmuebles para la actividad incentivada. Y pues se pueden otorgar beneficios adicionales si la empresa duplica su inversión en los últimos 5 años del beneficio. Es decir, lo que se busca pues acá también es de que empresas internacionales, como Maquilas, más que todo, que se dedican a poner aquí un centro en una zona franca, ayudarles con esa tramitología y saber pues que realmente van a tener una importante exención de impuestos, lo que indudablemente va a mejorar la rentabilidad de la empresa, y pues tanto la empresa como la generación de empleo que esto provoca, pues genera un beneficio económico para el país y para la persona, ¿verdad? Siguiente, por favor. Otra de ellas, pues tenemos también que es muy importante, es la ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad. Y esto es otra de las cuestiones a las cuales le ha apostado El Salvador, que es el tema de las energías renovables. Se cuentan ya con varias plantas de energía solar, de energía geotérmica. Se está desarrollando también lo que es la energía eólica, es decir, todas aquellas energías denominadas limpias, novedosas, pues tienen una incentivación importante aquí en El Salvador,
y pues como pueden ver también tienen exención de derechos arancelarios durante los primeros 10 años sobre siempre maquinaria, equipos, materiales destinados a las centrales eléctricas renovables, exención del impuesto sobre la renta, 5 años para proyectos mayores a 10 megavatios y 10 años para proyectos de 10 megavatios o menos, exención de impuestos sobre la venta de certificados de emisiones reducidas, deducción del impuesto sobre la renta para los proyectos geotérmicos, lo cual permite deducir costos relacionados con la reinyección del recurso geotérmico hasta un 20% de los ingresos brutos del año anterior. Es decir, son bastantes acciones que motivan este tipo de inversión y que pues también nuevamente la oficina pues tiene esa experticia en poder desarrollar temas de energía en todo lo que es el Triángulo Norte, tanto Guatemala, Honduras como El Salvador, pues, y saber de que aquí en El Salvador es uno de las actividades comerciales, pues, que mayor desarrollo también se le está brindando. Siguiente, por favor. Gracias. Esta es otra muy importante y reciente. Todavía está pendiente que se desarrolle el manual de incentivos fiscales por parte del Ministerio de Hacienda, pero es lo que es la ley de emisión de activos digitales, que se refiere a emisores, proveedores, certificadores y adquirentes de activos digitales en El Salvador. Eh, lo que se busca pues es que no existan impuestos ni tributos sobre el valor nominal, rendimientos, ganancias de capital o renta ordinaria de los activos digitales. Hay una exención de IVA en transacciones con activos digitales. Hay una exoneración del impuesto sobre la renta y tributos municipales para emisores, certificadores y proveedores de servicios. No aplica retención de impuestos en operaciones con activos digitales y los accionistas también se ven exentos de impuestos sobre las utilidades o dividendos derivados de estas actividades. Y nuevamente, pues esto es lo que El Salvador actualmente le está apostando, que es la modernización del comercio. Ya todos saben que aquí, pues, eh, fueron pioneros en darle espacio a las criptomonedas, como fue el Bitcoin. Eh, Ahora se está ampliando el tema de los activos digitales y también va de la mano con el tema del desarrollo del software, pues porque son plataformas que permiten que este tipo de activos circulen en el comercio y que modernicen también pues, y faciliten las transacciones entre todos los agentes que operan este tipo de plataformas. Entonces, para plantearlo, vea. Y siguiente, por favor. Y pues aquí les cedo la palabra pues al doctor Juan Carlos Casellas. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Muy interesante tu intervención. Felicitaciones, aunque somos una firma regional y tenemos siempre comunicación entre nosotros, esto último que nos has compartido es sumamente interesante y nos tendrá que llevar a los participantes del grupo de práctica regional al tablero de dibujo para analizar seguramente las importantes implicaciones fiscales que esto tiene. Muchas gracias, Rolando. Estimados colegas, amigos, todos que nos escuchan a la distancia, para mí es realmente un gusto estar compartiendo esta mañana con todos ustedes. Van por delante mis agradecimientos a AmCham Honduras por darnos la oportunidad de compartir y sobre todo de estrechar lazos en ese Triángulo Norte, que como podrán ver ustedes el día de hoy, salvo lo último que nos platicaba Rolando, en buena medida, Rolando, me rompiste ahí mi muletilla de inicio. Somos sistemas impositivos muy parecidos y El Salvador siempre, como se caracteriza, el pulgarcito de Centroamérica ahí despuntando con estas novedades y que nos pone evidentemente en el mapa.
Pero entrando en materia, hablando de la fiscalidad de Guatemala en términos generales, decirles que además de lo que ya he dicho, de que en realidad los sistemas impositivos tanto de El Salvador como de Guatemala son muy parecidos. El sistema impositivo guatemalteco se erige sobre la característica fundamental de que sus normas están o vinculadas a las personas, a sus normas a través del criterio de la territorialidad. Nuestro sistema impositivo, al igual que el salvadoreño y el hondureño, son sistemas tributarios evidentemente impositivos, territoriales, perdón, lo cual hoy en día en este mundo globalizado es una rareza. Me parece que a nivel de la región LATAM, somos los únicos, quizás en Unión de República Dominicana, Bolivia y Uruguay, que tenemos únicamente como criterio de sujeción a la territorialidad, lo cual es sumamente atractivo e interesante con relación a otras jurisdicciones, lo cual también hace que tengamos un reto bastante importante de cara a la negociación de tratados para evitar la doble imposición, porque eso también debe mencionarse como tema general, que salvo El Salvador, no contamos en Triángulo Norte con tratados para evitar la doble imposición, lo cual en jurisdicciones territoriales, pues a la hora de planear fiscalmente y a nivel regional nos representa un problema. Pero porque sé que el tiempo es corto, quisiera entrar ya en materia y hablar rápidamente del impuesto sobre la renta guatemalteca, por lo que agradecería que me pudieran compartir la primera diapositiva. Y de una forma muy general, decirle que el impuesto sobre la renta guatemalteco es un impuesto territorial, objetivo y cedular. Esto quiere decir que el legislador ha estructurado el impuesto creando cédulas en función del tipo de ingreso que somete a tributación. Esencialmente contamos con tres cédulas que podemos llamar la primera, la relacionada al impuesto sobre la renta de las empresas, la segunda al impuesto de los trabajadores, por llamarlo de una forma, y la tercera relacionada con las rentas pasivas. Entonces yo lo que voy a hacer es pasar revista brevemente en esta primera parte de mi intervención sobre las tres cédulas que contemplan el impuesto sobre la renta guatemalteco. Con relación a las empresas, yo creo que esta es la principal característica que debemos resaltar, es que de una forma bastante curiosa, perdón, el legislador tributario le plantea al empresario la disyuntiva de que él decida bajo qué opción de régimen del impuesto sobre la renta desea liquidar su impuesto sobre la renta, sea sobre una base imponible construida a partir de los ingresos brutos, sobre pagos mensuales sobre los ingresos brutos a razón del 5 o el 7%, pagos definitivos con carácter mensual, o bien la opción de poder tributar sobre la utilidad, en este caso el 25% sobre la utilidad mediante anticipos trimestrales, de igual forma sobre la utilidad, haciendo por consiguiente cierres parciales para que al final del periodo poder presentar una liquidación definitiva y en esa poder aprovechar los anticipos efectuados a lo largo del año. Esto es sumamente importante porque en el momento que la ley le da al contribuyente la posibilidad de elegir bajo qué modalidad de tributación desea afiliarse, pues eso le permite planear. Y por eso es que vemos bastante común en nuestra jurisdicción estructuras impositivas en las que un grupo empresarial, para obtener la mejor eficiencia fiscal, pueda tener a una empresa en el régimen de los ingresos y otro en el régimen de las utilidades, lo cual, entre paréntesis, cabe señalar, no le gusta mucho a la administración tributaria porque ahí se obtiene eficiencia fiscal, pero en fin, solemos decir que eso es algo que está en la ley y si la ley lo reconoce, pues es un derecho del contribuyente. Siguiente, por favor. Respecto a las rentas del trabajo, pues el impuesto se estructura esencialmente sobre una de las características de este tipo de ingreso, que es la estabilidad, y eso permite predecir cuál va a ser el ingreso del trabajador al final de cada ejercicio fiscal. Entonces, debido a esta característica, se puede desde un inicio saber cuándo de impuesto va a tributar el trabajador al final del año, y por eso es que también puedan hacerse los anticipos mensuales a título o a cargo del futuro impuesto sobre la renta. El impuesto se caracteriza en esta modalidad que aunque solo los trabajadores en relación de dependencia pueden afiliarse a él, el legislador lo ha diseñado de forma tal que tiende a su objetivización porque prácticamente lo que se proyecta al inicio de la relación laboral o a inicio del ejercicio fiscal termina siendo el impuesto definitivo,
Por eso es que, salvo que el contribuyente trabajador al final del ejercicio invoque alguna deducción adicional, perdón, por lo general la declaración proyectada se volverá definitiva y no habrá ni siquiera necesidad de presentar declaración definitiva a final del año. Es un régimen o una cédula del impuesto sobre la renta que prácticamente camina solo de la mano del patrono, pues que deberá hacer las retenciones mensuales y que dependerán, dependiendo del ingreso del trabajador anual, serán del 5 o el 7%. Siguiente, por favor. Con relación a las rentas pasivas, el impuesto sobre la renta local las divide en rentas de capital y rentas de ganancias de capital, diferenciando las primeras respecto a las segundas, que estas se generan por la explotación de los activos, sean bienes muebles o inmuebles, generando rentas de capital inmobiliario o inmobiliario. Las rentas de capital mobiliario e inmobiliario están sujetas a un 10%, y hablando de las rentas de capital inmobiliario que también están sujetas al 10%, pues estas implican también un rendimiento correspondiente a la explotación de bienes inmuebles. Dentro de las rentas de capital mobiliario debemos incluir, además de las regalías, los intereses y cualquier explotación de bienes muebles, debemos incluir también los dividendos. Los dividendos están conceptualizados como renta de capital mobiliario y están grabados con un 5%, la cual la sociedad pagadora deberá retener al momento de pagar los dividendos a los accionistas, y este aplica con independencia de si los accionistas son eh, residentes o no residentes. También algo muy importante respecto a las rentas de capital mobiliaria consistente en los dividendos es que cuando se planea fiscalmente debe tener ese cuidado que una sociedad guatemalteca no controle a otra sociedad guatemalteca, porque al momento de pagar dividendos se puede replicar el impuesto. Entonces, en las estructuras, debido al esquema de cómo se pagan los dividendos, de estas deben de ser más horizontales que verticales, porque de lo contrario se puede incurrir en una doble imposición. Siguiente, por favor. Luego, hablando un poco con relación al impuesto de patrimonio, en Guatemala contamos con dos impuestos, el impuesto de solidaridad y el impuesto a los bienes inmuebles. El impuesto de solidaridad esencialmente constituye un mecanismo de control al impuesto sobre la renta, liquidado conforme a el régimen de las utilidades. Y constituye esencialmente un mecanismo de control porque, para empezar, solo están sujetos al impuesto de solidaridad los contribuyentes que pagan el impuesto sobre la renta bajo el régimen de las utilidades, porque lo que busca controlar es que empresas que continuamente reportan pérdida fiscal debido a los gastos y costos deducibles que aprovechan, pues no obstante eso continúan funcionando. Entonces lo que busca es que estas empresas pues tengan que pagar de alguna manera algo de impuestos, porque no se explica cómo una empresa que no obstante genera pérdidas, pues sigue operando, ¿no? Entonces, por eso es que el impuesto de solidaridad esencialmente se erige como una forma o un mecanismo de control al impuesto sobre la renta de las utilidades. Por eso es que los que liquidan el impuesto sobre la renta bajo la base de los ingresos brutos del 5 y el 7% quedan automáticamente excluidos de la aplicación de este impuesto, porque no son ellos objeto de fiscalización de gastos y costos deducibles. En ese régimen, como veíamos, se aplica el impuesto sobre la base del ingreso. El impuesto se calcula en forma trimestral, es el 1% sobre el activo neto o el ingreso bruto, lo que sea mayor, salvo que los activos netos sean 4 veces los ingresos, caso en el cual debe tributar sobre el ingreso. En esta modalidad de impuesto se calcula con datos pretéritos, sea si la base imponible se construye sobre el ingreso, sobre la base, o sobre el activo, perdón. Porque si se hace sobre el ingreso, debe tomarse como punto de partida el ingreso reportado en el ejercicio fiscal anterior para propósitos del impuesto sobre la renta, o si se calcula la base imponible del ISO sobre la base del activo neto, debe tributarse conforme al activo neto calculado, conforme al balance de apertura reportado en el año que está corriendo. De entre las dos modalidades, quizás la más común es la del ingreso bruto, lo cual tiene como
consideración particular que se tributa, como suelo decir, con datos pretéritos, pero afectando la caja actual, lo cual en circunstancias tales como las que vivimos todos hace algunos años, como producto de la famosa pandemia, pues significó realmente un reto, porque la aplicación del ISO conducía a que se tuviera que pagar ISO con caja del año en curso, que en este caso era el 2020, pero con datos o cifras del 2019, ¿no? Lo cual en algunos casos indiscutiblemente tenía un efecto confiscatorio. Otra característica muy importante de este impuesto, y por eso también que es una forma de control al impuesto sobre la renta de las utilidades, es que los que se afilien a este régimen pueden optar por pagar el ISO y acreditarlo al impuesto sobre la renta de los siguientes 3 años, o bien pagar el impuesto sobre la renta, en ese caso los pagos trimestrales, los anticipos, y ese pago trimestral acreditarlo al ISO del año que está corriendo, ¿no? Entonces, la idea es que sean acreditables recíprocamente, pero siempre puede ocurrir un desfase y que puede obligar al contribuyente eventualmente a que tuviera que pagar los dos impuestos, especialmente en esta segunda opción. Por eso es que esta segunda opción es muy poco utilizada. La opción que más se suele utilizar es la de pagar el impuesto de solidaridad y acreditarle los siguientes 3 años, lo cual también requiere un análisis o una planeación fiscal para evitar que ese ISR no se pierda, pero ese ISO pagado no se pierda al cabo de los 3 años, porque la ley sí lo establece claramente de que si al cabo de los 3 años hay algún remanente de ISO que no haya sido acreditado contra el ISR, el contribuyente debe tirarlo al gasto. Siguiente, por favor. El otro impuesto que tenemos, o que puede calificarse como un impuesto de patrimonio en nuestra jurisdicción, es el impuesto único sobre bienes inmuebles, que como su nombre lo indica, grava la propiedad inmueble. Y el nombre de único obedece a que antes de su creación en nuestra jurisdicción habían impuestos o arbitrios locales que de una forma difusa gravaban la propiedad inmueble. Entonces, este impuesto surge con ese afán de unificar todas las tributaciones sobre la propiedad inmueble que existían en un único impuesto. Digamos, esa es la explicación política de por qué se llama el impuesto único sobre bienes inmuebles, pero técnicamente hablando también se puede calificar como impuesto único sobre bienes inmuebles porque agota la materia imponible, en el sentido de que en nuestro país no existe otro impuesto sobre la propiedad inmueble, lo cual en ocasiones puede ocasionar distorsiones desde la perspectiva de la capacidad de pago, porque mete a todas las propiedades en el mismo bolsón, por decirlo de una manera, con lo que evidentemente las propiedades tienen todas destinos distintos. No es lo mismo una propiedad utilizada como vivienda a una segunda propiedad utilizada como casa de descanso o recreo o esparcimiento. No es lo mismo una propiedad con labores o con finalidad agrícola, comercial, profesional, artística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese hecho puede tener algunas implicaciones desde la perspectiva de su aplicación, porque nos mete, como lo digo, a todas las propiedades inmuebles sin hacer ninguna distinción en el mismo bolsón. Como no podía ser de otra manera, el impuesto grava el valor fiscal de la propiedad. Y aquí sí me voy a permitir extenderme un poquito respecto a que el impuesto, si bien nace con vocación estatal, la ley establece las bases para que eventualmente pueda ser cedido a las municipalidades. Es un impuesto cedido que se puede ceder su administración, su gestión, su liquidación a las municipalidades. Entonces, la lógica de que esto sea así es que las propias municipalidades pudieran ejercer competencias en el ámbito tributario, esencialmente desde la perspectiva de los valores fiscales. Las municipalidades, pues, con fundamento en la ley del IUCI, pueden actualizar el valor fiscal de las propiedades y con eso poder aumentar la recaudación. Sin embargo, al menos, digamos, en las municipalidades de municipios más recónditos, podríamos calificarlos, pues en realidad actuaciones de fiscalización tendentes a la actualización del valor fiscal de la propiedad,
pues no suelen ser muy prolíferas y mucho menos muy técnicas, ¿no? Porque son municipios que realmente están muy alejados y que por otro lado también es cierto, debe decirse, tampoco hay interés de las autoridades locales en aumentar el valor de los bienes para efectos fiscales, porque pues no puedo decirlo de otra forma, no hay nada más impopular desde la perspectiva política que un alcalde que esté cobrando impuestos, ¿no? Entonces, por eso es bastante común que los alcaldes, en vez de procurar más recursos mediante actuaciones de fiscalización para aumentar el valor fiscal de los bienes inmuebles, pues lo que hacen es mejor hay que se queden, ¿no? Y prácticamente la recaudación es muy magra. En cuanto a su liquidación, pues ya lo decía, es el valor fiscal y lo que plantea la ley es que el impuesto deba pagarse en forma anual, en cuotas trimestrales, aplicándole al valor fiscal en función aplicándole a ese valor fiscal un porcentaje de quetzales por millar. Es decir, si el activo vale X cantidad de millares de quetzal, pues se aplica un percentil que va del 2 al 6 o hasta el 9%. Algo que es importante destacar es que esta ley data de los 90, con lo que está bastante desactualizado. Entonces, digamos, la gran mayoría de propiedades, sobre todo las más nuevas, que evidentemente se registran a valores fiscales más arrastrados a la realidad, pues todos separan el límite de los 70,000 quetzales, que es lo que refiere, lo que refiere la ley, y que en ocasiones puede llegar a ser un impuesto bastante caro, bastante elevado, lo cual suele ser en el momento de las transacciones inmobiliarias realmente una piedra en el zapato, porque, digamos, desde la perspectiva de los otros impuestos que pueden gravar este tipo de transacciones, pues puede decir el interesado, bueno, un rato colorado lo paso y pago el impuesto que corresponda, puedo pagar una eventual ganancia de capital o puedo pagar un impuesto de valor agregado, pero el problema con el UCI que es ad infinitum, ¿no? Si le pongo un nuevo valor, ese valor me va a aplicar indefinidamente para pagar el impuesto, porque como ya les decía, es un impuesto que se paga en forma anual. Entonces, el problema que estamos experimentando hoy en nuestra jurisdicción con el tema del UCI es que esos valores actuales, aplicándole la tarifa de 9 quetzales por millar, pues sí puede ser un impuesto muy oneroso y sobre todo ad infinitum, ¿no? Es decir, indefinidamente. Siguiente, por favor. Eh, Luego, desde la perspectiva de la imposición indirecta, en Guatemala contamos con el IVA, el impuesto al valor agregado, que como su nombre lo indica, grava el valor añadido que se le agregan a la cadena de consumo, a los bienes o servicios. Y esto es muy importante decirlo, grava el valor añadido, no es un impuesto en cascada y eso lo logra mediante la posibilidad de darle a los sujetos pasivos del IVA el derecho de poder recuperar el impuesto que pagan del impuesto que cobran. Entonces es un impuesto que en principio es un impuesto neutro, porque el impuesto que pago, le hace el crédito fiscal, lo puedo deducir del débito fiscal, con lo que el impacto fiscal para el contribuyente es neutro o puede ser neutro fiscalmente hablando. ¿Cómo se logra eso? Pues tipificando en la ley como hechos generadores los que permiten que se produzca esa circunstancia y que a la postre permitan también que se materialice el consumo, que es a quien finalmente termina grabando el impuesto. Entonces resulta que los sujetos pasivos, que entre ellos se venden o se prestan servicios o importan con fines de venta, pues entre ellos pueden repercutirse y recuperar el impuesto vía la repercusión, teniendo el IVA ese efecto neutro. Sin embargo, debido a los múltiples abusos que hubo respecto a la neutralización del impuesto, ya hace unos buenos años, en el año 2006, se incorporó una reforma importante al impuesto al valor agregado que limita ese derecho,
lo cual es cuestionable en la perspectiva de la neutralidad del impuesto porque termina prácticamente destruyendo. Y lo que incorporó esta reforma, que por cierto es una tendencia en la región latinoamericana, es que únicamente te puede generar el derecho de crédito fiscal a aquellas adquisiciones por las que has pagado IVA, crédito fiscal, aquellas adquisiciones que se vinculan con tus procesos productivos y comercializadores, con lo que todo lo demás no te genera el derecho que el crédito fiscal y por consiguiente no lo puedes deducir del débito fiscal. Este es un requisito que utiliza continuamente la administración tributaria para cuestionar el crédito fiscal y que se presta en buena medida para realizar juicios subjetivos de valor, ¿no? Porque al final de cuentas, en una revisión, quien decide si se vincula o no con el proceso productivo comercializador es el auditor fiscal y su ánimo. Por lo demás, solo mencionar que el tipo impositivo es del 12%, también que la declaración es en forma mensual y que el débito fiscal sí debe reportarse en el mes, pero existe la posibilidad de reportar el crédito fiscal con 2 meses de separación. Es decir, si yo no reporto en un mes el crédito fiscal, la ley todavía me da oportunidad de reportarlo en el mes siguiente, cosa que no ocurre con el débito fiscal, ¿no? El débito fiscal sí debo reportarle al momento que corresponda la declaración. Finalmente, respecto al IVA, es importante señalar que el legislador ha incorporado regímenes simplificados de tributación, como el régimen del pequeño contribuyente, que eso pasa por el hecho que el contribuyente pague el 5% sobre sus ingresos brutos y se olvide de todo lo que hemos platicado antes, se olvide del ISO, se olvide del impuesto sobre la renta y se olvide del propio IVA en el régimen general. Es un impuesto que evidentemente grava el ingreso, ¿no? Pero que el legislador lo ha metido en la ley del IVA. Este régimen ha sido recientemente reformado y el día 9 de abril entrará en vigencia una nueva legislación que ha aumentado el monto del impuesto o el monto que pueda aplicarse al régimen del pequeño contribuyente, llegando hasta, si yo no estoy mal, 400,000 quetzales, con lo que se espera que muchos contribuyentes que están en el régimen en general y que tributan IVA e ISR puedan pasarse al régimen del pequeño contribuyente, porque es un régimen simplificado de tributación y esencialmente es como que la respuesta local a lo que puede entenderse como un monotributo. Debido a ello, el legislador también lo ha replicado para determinadas actividades artesanales y porcinas y bovinas. Hay unos regímenes especiales a estas actividades también que se inspiran en el régimen del pequeño contribuyente. De hecho, estos regímenes simplificados serán sustituidos por una reforma fiscal que se aprobó a finales del año pasado y que, como les decía, entrará en vigencia el 8 de abril y que esencialmente busca someter a tributación a una primera cadena del consumo de productos agrícolas y artesanales y también porcinos, ganaderos, que por lo general en esa primera cadena del consumo, debido a la informalidad que existe, pues ese impuesto, o mejor dicho, no hay impuestos y lo que busca es que estas personas tributen, ¿no? El reto es que exige demasiados requisitos formales para poder afiliarse a estos nuevos regímenes que cobrarán vigencia el 8 de febrero, el 8 de abril, perdón. Y a continuación, finalmente, solo hablarles rápidamente, que me queda un minutito, siguiente diapositiva, por favor, que es la de los beneficios fiscales, que en buena medida en Guatemala seguimos la línea de los beneficios fiscales tradicionales en Centroamérica, los beneficios fiscales a las maquilas, los beneficios fiscales a las zonas francas, esa legislación que se dio en toda Centroamérica en la década de los 80, en la década de los 90. También en Guatemala contamos con una ley que concede beneficios fiscales a los proyectos de energía renovable, que esencialmente todas las leyes de beneficios fiscales conceden sea exención sobre los impuestos a la importación o suspensión sobre los impuestos a la importación y también exenciones sobre el impuesto sobre la renta. Y finalmente, desde el año 2017 aproximadamente, se ha implementado una regulación que estaba en la ley de SOLIC, que permite a SOLIC crear las zonas de desarrollo económico, que vienen a ser una suerte de melange entre maquila
y zona franca que pueden crearse en el interior del país y esencialmente los usuarios de ZDEPS pues resultan igualmente exentos de impuestos a la importación. Todo lo que ocurre ahí está exento de IVA, de timbre fiscal, de ISR e incluso, y esta es la nota característica, que este es un régimen que adicionalmente exenta la distribución de dividendos. En los demás regímenes los dividendos no están exentos, siempre quedan sujetos al impuesto. Yo con esto terminaría, me gustaría seguir hablando, pero el tiempo es oro y ahora viene el plato fuerte, que es Honduras, así que yo dejo el uso de los micrófonos y cámaras a mi estimada colega, la licenciada Pereira. Andrea. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio para la AmCham. Como ya han escuchado las participaciones de mis colegas del licenciado Zuria y del doctor Casellas, las legislaciones de Guatemala y El Salvador son bastante parecidas a la legislación hondureña. En ese sentido, para ya entrar a materia, en cuanto a Honduras, respecto al impuesto sobre la renta, siguiente, por favor. Tenemos ciertas generalidades, ¿verdad? Primero, en cuanto a la persona jurídica, la persona jurídica tiene una tasa general del 25%, es decir, la mayor parte de las empresas están grabadas bajo esta tasa general del 25%. Al igual que en El Salvador y que Guatemala, Honduras también se rige bajo el principio de territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fuente, que es hondureña, es la que está grabada con este impuesto sobre la renta. Asimismo, hay otra generalidad o digamos una subclasificación de la tasa del 25% que es para aquellas personas naturales o personas jurídicas que tienen ingresos brutos durante un periodo fiscal que son mayores a 1.000.000 de lempiras. Aquí la tasa, ¿verdad? Se puede grabar del 1% al 0.5% de sus ingresos brutos si la tasa del 25% calculada no sobrepasa a este 1%. Entonces ahí sí ya se puede, digamos, modificar o tributar de esto. Esto se baja, ¿verdad? Del 1% al 0.5% si la persona natural o la persona jurídica se dedica a la producción, distribución o comercialización de cemento, acero o derivados para la construcción, producción de medicamentos o productos farmacéuticos para uso humano, asimismo el sector o la industria de la panadería o la producción o distribución también del café. Al ser un país cafetalero, la verdad que esta modificación del 1% al 0.5%, si la empresa obtiene estos ingresos brutos mayores, la verdad que es una oportunidad o una forma, digamos, de poder promover más la producción del café en Honduras. Aquí en el caso del impuesto sobre la renta hay ciertas oportunidades o ciertos escudos fiscales que normalmente no se toman a cuenta o no se ponen mucha atención y es de que nuestra legislación hondureña permite deducir, además de los gastos deducibles que ya tenemos, deducir un crédito fiscal del 10% del monto de salarios completos vigentes si la persona jurídica, si la empresa ha contratado y ha mantenido 5 empleados o más durante el periodo fiscal y si en dado caso los empleados son personas discapacitadas, este 10% se aumenta a un 25%. Entonces ahí hay otra oportunidad de este escudo fiscal que puede ser aprovechado por las empresas para poder, digamos, bajar esa renta neta gravable y aprovecharlo. Siguiendo en este sentido, ¿verdad? Otra parte del impuesto sobre la renta viene siendo la retención en la fuente, que es bastante parecida tanto a El Salvador como en Guatemala, y en Honduras específicamente tenemos la retención del 12.5 en aquellos casos, ¿verdad? En donde se establecen honorarios profesionales por servicios o por bonificaciones o gratificaciones. Asimismo, también está la retención del 1%, que igualmente esta siempre causa alguna confusión porque, digamos, es como una que se va o que viene siguiendo al 12.5, pero esta se realiza únicamente para aquellos contribuyentes que durante el periodo fiscal anterior ya tienen unas ventas mayores o superiores a 15 millones de lempiras, que aproximadamente viene siendo $500,000. Este porcentaje, ¿verdad? Lo tienen que aplicarse la retención en aquella compra de bienes o servicios a sus proveedores.
Y en el caso de las retenciones para no residentes, el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ya establece que en este caso solamente hay dos posibles retenciones, el 10% o el 25%. Ese artículo 5 ha sido bastante modificado a lo largo de la historia de la fiscalidad hondureña. Ha subido desde el 5%, 10% y 25%, y actualmente, digamos, se ha fluctuado o se ha mantenido entre el 10 y el 25, dependiendo del tipo de pago que se haga a la persona no residente o no domiciliada en el país. Ahora bien, en el caso de las ganancias de capital, que igualmente nos hacían alusión cómo es la forma de tributación tanto en El Salvador como en Guatemala, el tope o el porcentaje correspondiente a Honduras es el 10%. Si la persona que está haciendo la venta es un residente domiciliado en el país, ¿verdad? Si el enajenante es un no residente, aquí ya no es el 10% inicial, sino que viene siendo un 4% de la totalidad de la operación. Sin embargo, aquí también hay una oportunidad o hay una forma de aclarar la ley en este punto, ¿verdad? De que no es tan clara en la legislación hondureña en cuanto a cómo debe de hacerse el tratamiento de aquellas ganancias de capital que se generen por enajenantes no residentes al momento de retener este 4%. Y es que siempre el límite se mantiene en un 10%. Entonces, si un no residente realiza una venta y realiza la retención o el pago del 4% y resulta que ese 4% viene siendo más que el 10%, pues aquí viene la persona, tiene su derecho de venir y solicitar esa devolución ante la autoridad tributaria para que pueda obtener esa devolución del dinero que pagó en exceso, ¿verdad? De lo contrario, también eso se puede venir de dos vías. Si ese 4% resulta menos que el 10%, entonces ahí toca ajustarlo para que pueda ser correspondiente a ese 10%. Algo bien importante, ¿verdad? Y aquí también es otra oportunidad que tiene la legislación hondureña, es que las ganancias de capital, cuando se tratan de reorganizaciones mercantiles o comerciales, es decir, cuando hay fusiones, absorciones de compañías, cesiones o escisiones, aquí no se genera una ganancia de capital. Finalmente, también tenemos la aportación solidaria, que igual se conoce algo parecido en Guatemala, que era también lo que comentábamos con nuestros colegas, de que nuestras legislaciones, tanto en Honduras como en El Salvador y Guatemala, son muy parecidas. Viene el impuesto de aportación solidaria, que es una sobretasa prácticamente del impuesto sobre la renta. Esta aportación solidaria es el 5% sobre el exceso de la renta neta agregable superior a 1 millón de lempiras. Es decir, que si yo tengo una renta neta agregable de 5 millones, solamente voy a calcular ese 5% de los 4 millones. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al impuesto sobre dividendos, aquí también ha sido un impuesto que igualmente ha sido modificado a lo largo de la historia de la fiscalidad hondureña, y actualmente la tarifa tanto para residentes en Honduras como para no residentes en Honduras se mantiene en el 10%. Es decir, al momento de cuando ustedes realicen como compañía el pago de sus dividendos a sus socios o accionistas, la tarifa, ya sea residente o no residente, pues no va a variar. También algo bien importante que tenemos que tener cuidado es que nuestra legislación sí incluye o grava aquellos conceptos de dividendos por anticipado. Y estos se pueden o clasificar o entender como aquellos préstamos o cuentas por cobrar que se realicen de forma no comercial entre un socio para con su sociedad que lleva más de 100 días calendario en la contabilidad de la compañía. Entonces, al momento de que esto suceda, ya eso se puede considerar como un dividendo anticipado y ya entramos en el supuesto de hacer esa retención del 10%. También otra oportunidad en este caso de parte de la legislación hondureña es que exceptúa de esta retención a las capitalizaciones de capital o de reservas dentro de la contabilidad de la compañía, y también aquellas reducciones de capital solamente en aquellos porcentajes que no han sido, ¿verdad?, redistribuidos. Y de igual forma, ¿verdad?, la redistribución de dividendos, que eso es algo bastante llamativo, digamos, de la legislación hondureña, y les explico un poquito qué es. Si yo tengo una compañía operativa en mi primera etapa y luego tengo otra compañía arriba de mi sociedad hondureña, y esta compañía en la segunda etapa es una holding o otra sociedad hondureña,
al momento de que esta segunda compañía que está arriba de mi sociedad operativa vaya a redistribuir sus dividendos para con sus accionistas o socios o demás compañías, o incluso también una holding, porque también podemos tener holdings en Honduras, ya aquí nuestra legislación nos indica que aquí ya no se grava nuevamente este impuesto. ¿Con qué intención se hace eso? Se hace con la intención de no gravar doblemente, de no hacer una doble imposición sobre el impuesto sobre dividendos a pues los socios o accionistas que reciben estos pagos, perdón. Siguiente. Ahora, en cuanto al impuesto sobre patrimonio, los impuestos tributarios sobre patrimonio, en el caso de Honduras hay dos clasificaciones. Está el impuesto sobre activo neto y está también el impuesto sobre tradición de bienes inmuebles. En cuanto al impuesto sobre activo neto, este aplica a las personas jurídicas que vayan a obtener un activo total neto mayor de 3 millones de lempiras. Es decir, aquellas que no están dentro de ese lapso, hasta 3 millones de lempiras, no están obligados al pago de este impuesto. También este impuesto hay que aclararlo, ¿verdad? Que únicamente tome en cuenta aquellos activos fijos que están en operación y que están dentro del balance general de la compañía. Por ende, si hay activos fijos que están no en operación, sino que están en construcción o están en remodelación, se puede tomar en cuenta para poder deducirlo de ese porcentaje y así obtener una tarifa del 1% solamente por la renta neta gravable de ese impuesto sobre activo neto, ¿verdad? Asimismo, el impuesto sobre tradición de bienes inmuebles, este es algo bastante conocido, que únicamente se hace por el precio de compra-venta del bien inmueble, lo paga generalmente el vendedor, aunque puede pactarse entre las dos partes, que se pacte de otra forma, se pague de otra forma, ¿verdad? Igualmente, la tasa es del 1.5% sobre el valor del mercado catastral o el que resultare más alto. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al impuesto sobre ventas, en Honduras se le conoce el impuesto sobre ventas para hacer una relación de cómo se conoce tanto en Guatemala como en El Salvador. Allá le dicen impuesto de valor agregado. En ese caso, en cuanto al impuesto sobre ventas, ¿verdad? Hay dos tasas generales. Está la tasa del 15% y está también la tasa del 18%. Y este es el impuesto que se va a aplicar normalmente a la hora de importar un producto y en cada etapa de venta de ese producto en el mercado local, ya sea que sea una mercadería, un bien o un servicio, ¿verdad? En el caso de aquellas tasas que son del 15%, son las generalmente todos los bienes y servicios que conocemos por ley, y la tasa del 18%, aquí sí ya hay una clarificación o una especificación para aquellos productos que son bebidas alcohólicas, cervezas, cigarrillos, boletos aéreos nacionales o internacionales que corresponden a la clase ejecutiva, primera clase o también clase de negocios o estándares. Aquí sí ya se grava a un mayor valor al 18%. Asimismo, dentro de nuestra legislación hondureña, pues como forma de promover la exportación dentro de nuestro país, toda la exportación, ya sea de bienes o servicios, está grabada a tasa cero. ¿Qué significa esto? Significa que si yo necesito, o si yo soy un emprendedor, o si yo soy una empresa que va a exportar un producto, ese producto va a tasa cero. No pago el impuesto sobre venta y eso es una oportunidad igualmente, ¿verdad? De otro lado, también el artículo 15 de la ley de ISB establece una larga lista sobre exenciones por ley a ciertos productos y servicios. Dentro de los más conocidos, ¿verdad? Ahí tenemos la exención a los impuestos sobre construcción, sobre los servicios de construcción, que es algo bastante, digamos, ampliado dentro de nuestra legislación hondureña y que lleva bastante connotación más que todo para poder aumentar la infraestructura y la infraestructura de nuestro país se ha incluido dentro de ese listado grande de exenciones de este impuesto a los servicios de construcción, ¿verdad? De igual forma está la generación de energía eléctrica, que dentro de poco también lo vamos a ampliar como un beneficio fiscal, la materia prima para la producción agrícola también, al ser un país que normalmente ha sido un país agrícola, eso es algo muy importante y esencial, ¿verdad? Que emite dicha exención al impuesto sobre venta, asimismo, ¿verdad? Aquellos productos farmacéuticos que son para uso humano, dentro de los que les puedo mencionar, que también están dentro de dicha exención del impuesto sobre venta, y aquí como es una exención, ¿verdad? Por ley, no es necesario que se vaya a solicitar una exoneración ante
una entidad, sino que yo lo puedo aplicar automáticamente por ser una exención conocida por ley, de acuerdo con nuestro Código Tributario hondureño. Ahora, algo importante también que mencionar sobre este impuesto sobre ventas es que normalmente quien lo paga es quien declara después de hacer el cruce del débito y el crédito fiscal, ¿verdad? Pero en el caso de aquellos que son grandes contribuyentes, aquí hay una connotación importante. Aquí, si soy un grande contribuyente, cuando reciba un servicio de transporte de carga por cualquier vía, un servicio de limpieza, aseo o fumigación, o también un servicio de impresión o serigrafía, investigación o seguridad, o alquiler de local comercial, si yo soy un gran contribuyente, debo de retener el impuesto sobre venta y pagarlo. Es decir, ya no es la otra parte que me está brindando el servicio, quien me está facturando, quien va a declararlo, sino que yo como grande contribuyente tengo que cumplir esa obligación y pagar. Siguiente, por favor. Ahora entramos, digamos, a lo lleno o a lo más importante que tiene Honduras para ofrecer y son los beneficios fiscales. Yo platicaba con mis colegas de que somos un país que tiene alrededor de 17 a 20 beneficios fiscales, que son bastante generosos, la verdad, y son bastante buenos para promover tanto la inversión extranjera como para promover la inversión local y de igual forma para generar empleos. En ese sentido, ¿verdad? Aquí como hay tantos, quisimos traer para ustedes aquellos que son los más conocidos o que son los más llamativos o incluso aquellos que son los más generosos en cuanto a sus beneficios fiscales para poder promover esa inversión. El primero será la ley de zonas libres, que tanto en El Salvador como en Guatemala existe. Quizás en aquel país se conoce como zona francas, aquí se conoce como zona libre, ¿verdad? Que es el territorio nacional, que tiene una vigilancia fiscal especial, donde podrán establecerse y funcionar compañías de capital, ya sea nacional o extranjero, para aquellas actividades comerciales o industriales de exportación o reexportación de cualquier tipo de bienes, ¿verdad? En este caso, toda introducción de la mercancía a la zona libre se encuentra exenta de aquellos impuestos arancelarios de importación, es decir, si yo importo o yo necesito traer cualquier bien o insumo o materia prima, yo la exonero completamente y ya eso me permite producir, me permite transformarla y ya me permite exportarla también a tasa cero. Asimismo, ¿verdad? Está la exoneración del impuesto sobre la renta y aquellos impuestos conexos. En ese caso vendría siendo ISR, aportación solidaria y activo neto, que puedo yo exonerar por un plazo de 10 años a petición de la empresa beneficiaria. De igual forma, ¿verdad? Las SOLI son bastante generosas al punto de que las contribuciones municipales y los impuestos municipales también están dentro de la exención de la ley, de la exoneración de la ley, y por ende, ¿verdad? Yo como compañía beneficiaria SOLI tampoco estoy obligada a pagar. Y por último, también el impuesto sobre ventas, el ACPB, que es el impuesto sobre ventas en las compras locales, e impuesto sobre combustibles derivados del petróleo. Este ACPB también, todos estos tipos de impuestos se solicitan y ya se obtiene la resolución. Otro bastante importante, ¿verdad? Que este es el régimen de importación temporal, que tiene una duración de 12 años en nuestro país. Es una figura, ¿verdad?, que permite la entrada de mercancías sin el pago de impuestos y aranceles. Este mecanismo de importación permite que se promuevan las exportaciones en Honduras para que se suspendan aquellos derechos o impuestos que pueda ocasionarse por la importación de materias primas, productos semielaborados, maquinarias o equipo, donde se transforma ese producto y se exporta, ¿verdad? O sea, el punto de este beneficio, al igual que las zonas libres, es producir, generar y exportar para obtener divisas a nuestro país. Al igual que en la SOLI, también este tiene la exención de los derechos arancelarios de importación, el impuesto sobre ventas, el impuesto al activo neto, la aportación solidaria y el ACPB, que es el impuesto sobre combustibles derivados del petróleo. Aquí hay que hacer la diferenciación que en cuanto al impuesto sobre la renta, lastimosamente este ya no está, ¿verdad? Está derogado. Ante el RIT sí lo tenía, ahora ya no lo tiene, solamente es el activo neto y la aportación solidaria. Asimismo, otra ley importante, dado que Honduras tiene una gran cantidad de call centers actuales, gran parte de la mayoría de la población es población que es bilingüe y por ende, pues al momento de promover esta ley, es justamente para obtener empleos o generar empleos, es la Ley de Tercerización sobre Servicios Empresariales, o bien conocidos BPOs o call centers. Aquí también se
exonera el pago de aquellos impuestos arancelarios al momento de importar productos, maquinaria o cualquier tipo de bien que se necesite para poder poner a funcionar esta compañía. Asimismo, ¿verdad? También está la exoneración del impuesto sobre la renta, el activo neto y la aportación solidaria sobre las operaciones que obtengan en cuanto a estos servicios empresariales. Y algo bien importante que también hacían alusión y es algo que orgullosamente como firma regional tenemos bastante experiencia en tratar ese tipo de compañías, son las compañías que se dedican a la generación de energía renovable, con recursos renovables, y las compañías que se dedican a la generación de energía térmica. En este caso, ¿verdad? La energía renovable, aquellos generadores, tienen un poco más de beneficios. Tienen la exoneración del impuesto sobre la renta, el activo neto, la aportación solidaria también. De igual forma, los derechos arancelarios de importación se encuentran exonerados y también tienen aquí la connotación importante y es algo bastante, digamos, oportuno mencionar que de igual forma exonera asimismo las retenciones sobre los pagos de servicios honorarios contratados de las personas naturales o jurídicas extranjeras o naturales necesarias para los estudios, desarrollos, diseños, ingeniería, construcción, administración o monitoreo de aquellos proyectos con energía renovable, ¿verdad? Entonces, este es un beneficio bastante importante, esas retenciones que son bien altas, más que todo en el caso de la retención para sueldos y salarios para no residentes, es el 25%, tener esta exoneración es bastante importante. Y en el caso de la energía térmica, pues aquí sí disminuye un poco, pero igual no es menos importante los beneficios fiscales que tienen, y es que se exonera el impuesto sobre venta en aquellos bienes o servicios que se puedan necesitar en la maquinaria o equipo, ¿verdad? Para la generación de energía eléctrica ya contratada, y también aquel aporte para la atención a programas sociales y conservación del patrimonio vial, que de igual forma también está exonerado. Ya para concluir o como conclusión, tomando en cuenta toda la relación de la legislación hondureña, salvadoreña y guatemalteca, como ustedes verán, somos un triángulo norte bastante llamativo para poder invertir dentro de nuestras legislaciones, ya que asimismo tenemos beneficios fiscales que llaman mucho la atención y también al ser países con renta territorial, como también mencionaba el doctor Casellas, ¿verdad? Eso genera de que únicamente se tributen por aquellas fuentes que son nacionales, es decir, renta mundial hasta el momento pues no aplican, las rentas extranjeras no se graban y este tipo de opciones permiten que pueda venir la inversión extranjera o incluso local para promover también la generación de empleo. Dicho esto, ¿verdad? Entramos a la etapa de preguntas y respuestas. Y quedamos completamente a la orden de todos ustedes. De verdad que muchas gracias por este espacio en la AmCham nuevamente. A mis colegas de El Salvador y de Guatemala también por su participación, su exposición y su tiempo. Y gracias a ustedes, la audiencia, por escucharnos. Muchas gracias a todos por su excelente intervención. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Como primera pregunta tenemos, ¿según qué decreto y artículo se aplica el 10% de los salarios como deducible? ¿Puede ampliar más sobre el tema? Voy a repetir la pregunta. ¿Según qué decreto y artículo se aplica el 10% de los salarios como deducible? ¿Puede ampliar más sobre el tema? Sí, con mucho gusto. Solo le estoy buscando el número del decreto para que de esa forma ustedes lo puedan también tener, ¿verdad? Porque sí es un beneficio fiscal bastante importante de ese incentivo fiscal. Para ampliarles un poquito más sobre el cálculo o la forma en la que esto se genera, ¿verdad? Si yo tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? El salario promedio que me indica la administración tributaria y de esa manera hacer, digamos, el cálculo de la sumatoria si yo tengo 5 o 6 empleados más,
O sea, si en el año yo tengo de 5 a 6 empleados nuevos, yo puedo venir y aprovechar este escudo fiscal del 10% sobre la totalidad de esos salarios promedio para de esa manera deducirlo de mi renta. Y en el caso, ¿verdad?, de que si estas personas son personas que son discapacitadas, de igual forma, este aumento ya no es el 10, sino que es el 25. Solo dame un segundo para decirle el número del decreto. O si quiere, pasamos a la siguiente pregunta, por mientras le doy el número del decreto. Sí, está bien. Voy a leer la siguiente pregunta. Quería saber si una empresa que está registrada en Soli como un call center está obligada a tener el permiso de operación de parte de la municipalidad. Y en el caso de las zonas libres, bueno, de los call centers en sí, sí tienen que tener su permiso de operación como call center. Sí está obligado. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. Si un call center tiene sus accionistas y en el extranjero y estos quieren cobrar sus dividendos, se tendría que presentar la declaración de dividendos en Honduras. Sí, recordemos que la declaración de dividendos sí es una obligación formal, ¿verdad? Que tenemos que hacer todos los años. Y si la compañía realiza el pago de dichos dividendos, sí está obligada a declararlo, aunque sea no residente los accionistas. Muchas gracias. ¿Qué probabilidad existe que se apruebe la ley de justicia tributaria y cómo afectaría la inversión nacional y extranjera? Bueno, la ley de justicia tributaria es un proyecto de ley bastante ambicioso, la verdad. En cuanto a las probabilidades, sí lo miro dentro del panorama de nuestro país un poco complicado, debido a que los debates que se han realizado, ya ha pasado el primer debate, el segundo debate, todavía incluso intentaron hacer un tercer debate, y en ese tercer debate incluso fue hasta interrumpido porque nunca pudieron ponerse de acuerdo. O discutir el mismo, los proyectos de los artículos. Entonces sí lo veo el panorama un poco difícil. De verdad que habría que hacer mucho lobbying político de parte de los diputados para que este proyecto de ley pueda pasar. En cuanto a la afectación de la inversión extranjera, ¿verdad? Algo que es importante, el proyecto como está actualmente. Sí es cierto de que sí deroga todos los beneficios fiscales actuales, sin embargo, no le quita el beneficio a los inversionistas actuales, es decir, ellos pueden terminar su término de vigencia de dicho beneficio fiscal hasta la finalización del mismo, y también crea otros 3 nuevos proyectos de beneficios fiscales, uno dentro de los cuales está la zona franca, que es muy parecida a la zona libre. Igualmente también está Rinde, otro beneficio que también se parece a aquella promoción, a la ley de promoción para MIPYMES. Entonces, en ese panorama, ¿verdad? Sí es algo bastante, creo yo que no, que a pesar de que se derogan algunos, se están considerando 3 nuevos para que de esa manera no se pierda esa intención de la inversión extranjera, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Esa era la última pregunta. Em, no sé si encontró Bueno, con esto hemos llegado al final de la conferencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy. En este evento de suma importancia, actualizaciones, oportunidades y beneficios tributarios en el Triángulo Norte, el estudio de un caso. En especial a nuestros excelentes conferencistas, el señor Juan Carlos Casellas, Andrea Pereira y Rolando Zuria, y por supuesto a Mayora, quien hizo posible que realizáramos el evento del día de hoy. Nuevamente agradecemos a nuestros miembros
Sponsors Club por hacer posible este evento. Miembros Platino, Arcos, CBC, Central Law y Securities, y a los miembros Oro, Deloitte, Farinter, Seguridad Torre Fuerte. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día.